a todos los que están, los oyentes de los estudiantes de la clase paralelo L12 del horario 17:45. Antes de iniciar las clases voy a realizar algunas recomendaciones. Ya, por favor, les pido escuchar. eh, Les pido que hagan un esfuerzo siempre de atender la clase, atender desde una computadora, desde una PC, de una laptop, en el mejor de los casos. Sé que las condiciones en que están conectados al Internet no son las mismas, pero les voy a rogar siempre que las clases de física, química, matemática, donde hay cálculos, por favor, las pasen desde una laptop, desde una PC, ¿ya? Entonces, es la recomendación. Toda la información de esta clase está en esta presentación, desde el título, es el capítulo 1, unidades y conversión de unidades, ¿sí? Entonces, y al final está la bibliografía de referencia con la que se ha elaborado este material en formato presentación. Entonces, les recomiendo a aquellos estudiantes que en lugar de estar gastando megas, descargando videos, TikToks, busquen el libro en el Internet, pueden descargar y revisar las referencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya terminada la unidad, se va a convertir el PDF para que ustedes lo tengan disponible. ¿Sí? El día jueves, ¿sí? Se va a convertir el PDF. Otra recomendación también antes de empezar la clase, eh, ya hemos recomendado en el curso de inducción, pero valgan las redundancias, ¿sí? Valgan las redundancias. Queridos estudiantes, ¿sí? El éxito de este curso, la responsabilidad del éxito de este curso descansa 50% en el docente, en el instructor y 50% en ustedes. ¿Sí? Esta es una clase de 45 minutos, vamos a desarrollar hasta la mitad de las diapositivas y el día jueves vamos a proseguir. Entonces, el deber del estudiante es con su cuaderno, su apunte, escuchar, aguzar el entendimiento para tratar de escuchar la explicación del profesor, ¿sí? Si estamos distrayéndonos haciendo otra cosa, no vamos a aprovechar esta clase, ¿sí? He visto en los paralelos de la mañana que los estudiantes están ocupados en otras cosas, sí, que en prestar atención, en armar grupos de WhatsApp, no, su principal preocupación de ustedes debe ser prestar atención, leer los libros, estudiar. Esa es la principal preocupación que les debe motivar, ¿sí? Para cada clase, ¿sí? Estar armando grupos para reclamar, para hacer alguna observación, no, 45 minutos. Sin más recomendaciones, estimados estudiantes, por favor, siempre un cuaderno de apunte y hay que aguzar el entendimiento. Prestar atención no es fácil, es la primera técnica de estudio que nos han explicado en la escuela, desde primaria hasta secundario. Prestar atención, ¿sí? Concentrarte a la explicación del profesor, ¿ya? Entonces, una vez realizadas esas recomendaciones, mira, 7 minutos hemos perdido en el ingreso de los estudiantes, miren, todavía no está en su totalidad toda la clase. Voy a dar inicio a esta sesión. Estoy buscando para lanzar toda la presentación. Ya, muy bien, entonces, en el inicio está el contenido, al final la bibliografía, entonces cada uno puede consultar esa bibliografía. Dedíquense a leer, dedíquense a preocuparse, a aprender. Ya, gracias, estimada clase. Entonces, vamos a mencionar primero cuáles son los objetivos de este capítulo, ¿sí? Todo lo que se va a explicar es un repaso de la escuela, ¿sí? Vamos a realizar un repaso de las magnitudes fundamentales del sistema SI, Sistema Internacional, y sus magnitudes derivadas. Otro de los objetivos es que ustedes manejen de memoria las equivalencias fundamentales entre el sistema SI y otros estándares, principalmente las unidades fundamentales. Hay que conocer y aplicar el concepto del análisis dimensional en el manejo de variables y unidades en las ecuaciones físicas. Muchos estudiantes que asisten a los institutos, que empiezan a memorizar, a hacer ejercicios, ¿sí? A mecanizarse, se olvidan que una ecuación, desde la ecuación de energía de Newton, de, de, desde las ecuaciones de la física clásica de Newton,
desde las ecuaciones de energía de Einstein, cualquier tipo de ecuación, tiene que satisfacer una determinada unidad, dependiendo de la variable física que se esté utilizando. También debemos recordar el concepto de cifras significativas y la notación significativa, que se nos ha enseñado en física y también en la arte de matemáticas. Los contenidos, sí, de esta asignatura están de acuerdo a los contenidos de lo que se lleva en la escuela. Hemos tomado como referencia los libros que el Ministerio de Educación ha impreso, ha difundido en las diferentes escuelas, ¿sí? Desde secundaria, desde tercero, cuarto hasta sexto de secundaria. ¿Mm? Voy a proseguir. ¿Cuál es el contenido? Este es el capítulo más sencillo, ¿sí? Vamos a hacer una breve introducción, las unidades, unidades fundamentales y unidades derivadas. El sistema internacional de unidades, vamos a hablar de conversión de unidades, el análisis dimensional y las cifras significativas. Eso es el contenido de este capítulo. Entonces, vamos a tratar de llegar hasta conversión de unidades en esta primera sesión. Miren, ya ha transcurrido unos 10, 12 minutos, entonces tenemos todavía un breve tiempo, ¿sí? Entonces, como hemos podido observar, ¿no? Desde primaria hasta secundaria, en la física, se sustenta en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. Nuestros profesores nos han enseñado a medir, nos han enseñado a utilizar las reglas de 30 centímetros, ¿sí? Nos han enseñado a utilizar las reglas, nos han enseñado a utilizar una escuadra, ¿sí? Nos han enseñado a utilizar un transportador, ¿sí? Entonces, nuestros profesores de primaria, de este segundo, tercero, cuarto, ya nos han enseñado, ya nos han introducido. Entonces, durante las clases y en el desarrollo de experimentos, hemos aprendido a medir longitudes y masas de cuerpos y otras variables físicas según las características de un experimento, ¿sí? Yo espero que por lo menos así, la mayoría de ustedes, ¿no? En quinto y sexto de segunda, haya pisado su laboratorio de física, ya sea completo, ya sea rudimentario, pero haya pisado un laboratorio donde ha medido la masa con una pequeña balanza digital o con una pequeña balanza analógica, ¿no? O la longitud, digamos, con una pequeña regla, ¿sí? Eso es esa es la acción de medir. Entonces, con el propósito con el cual estudiamos la física es identificar y verificar en laboratorio las leyes fundamentales que exigen ciertos fenómenos físicos naturales. Entonces nosotros estudiamos la física, ¿para qué? Para verificar en laboratorio esas leyes fundamentales, ¿sí? Desde la caída libre, el proceso de evaporación del líquido, el agua, a gas, el proceso de sublimación, podemos pasar un cubo de hielo del estado sólido directamente al estado gaseoso. Entonces, el estado de fusión de un cubo de hielo al estado líquido, ¿no? Si al realizar un experimento de laboratorio encontramos resultados que discrepan con una teoría, es necesario revisar las condiciones en que se realizó el experimento. Y si los resultados se confirman, es necesario plantear nuevas teorías o modificar las teorías aceptadas. Uno de los experimentos más sencillos en la escuela es verificar la temperatura, ¿no? La temperatura de evaporación del agua, ¿sí? ¿A qué temperatura el agua pasa de su estado líquido al estado sólido? Es el más sencillo, ¿no? Colocamos una hornilla, colocamos un recipiente, ya sea de vidrio, o sea que soporte elevadas temperaturas, y colocamos un termómetro y verificamos que efectivamente a partir de los 100 grados centígrados empieza a evaporar. Entonces, es un experimento, nosotros podemos verificar eso. Entonces, puede que no se evapore a los 100 grados centígrados, a los 98, 99, entonces hay que verificar en qué condiciones se ha realizado ese experimento, ¿sí? Según el autor Serway y Hewitt, ¿sí? Número 2, pueden recurrir a ese número 2 en las referencias bibliográficas, creo que es física para estudiantes de ciencia e ingeniería. En el estudio de la mecánica clásica o mecánica newtoniana, las leyes del movimiento descritas en la primera, segunda y tercera ley de Newton, en los años 1642 y 1727, nos permiten describir con precisión el movimiento de una partícula, cuerpo o objeto, que se mueve a una velocidad normal.
¿Qué decimos a una velocidad normal? La velocidad, si hablamos de un automóvil a unos 20 a 100 kilómetros por hora, si hablamos de la velocidad del sonido, ¿sí? A una velocidad de unos 330 metros por segundo, ¿sí? Pero en el caso de la luz, ¿sí? Hasta que ha nacido Einstein y ha desarrollado su teoría de la relatividad, se ha podido analizar el movimiento de las partículas objetos cuando se aproximan a la velocidad de la luz. Entonces, y eso ha abierto, digamos, a una nueva teoría especial de la relatividad que para realizar la descripción del movimiento de partículas cuya velocidad se aproxima a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, en la física clásica, a veces se la denomina física newtoniana, ¿sí? Se estudia la termodinámica, ¿sí? La óptica y electromagnetismo. La mecánica clásica, la termodinámica, la óptica y electromagnetismo. Básicamente, estimados estudiantes, este curso sí, preuniversitario va a ser unos estudios de paso de la física clásica basado en lo que se avanza en la escuela, ¿sí? Se va a estudiar mecánica, se va a estudiar termodinámica, algo de óptica y aparte de electromagnetismo, principalmente la corriente eléctrica, la ley de Coulomb, el campo eléctrico, el potencial eléctrico, ¿no? En el desarrollo de diferentes ramas y disciplinas de la física, los científicos realizan experimentos y buscan descubrir y verificar nuevas leyes, ¿sí? Y en esa acción, en esa necesidad, se tiene la necesidad de medir cantidades físicas. Entonces, para medir una cantidad física se utiliza un estándar que maneja unidades de medidas. Entonces, existe una variedad de sistemas de referencia o estándares, ¿no? Entonces, existe una variedad. Por eso es necesario establecer las equivalencias entre los mismos, de modo que las medidas representen de manera uniforme y precisa la cuantificación de la misma variable física. Si nosotros queremos medir longitud en metros, esa longitud en metros tiene que ser equivalente, tiene que representar lo mismo, la misma cuantificación de la variable longitud si realizáramos la misma medida en pulgadas o en pies, ¿sí? Entonces, el médico no está exento de esa necesidad de medir. Todo aquel estudiante que ha visitado una clínica, un centro de salud, una posta, ¿sí? En la mayor parte de los casos, el que no ha visitado, considérese feliz, porque es un joven sano, que no ha tenido la necesidad, ¿no?, de pisar ningún consultorio, de necesitar la revisión de un médico, pero el que ha tenido esa suerte de haber pisado un hospital, sabe que antes de que el médico te revise y diagnostique qué está pasando con tu salud, se tiene la necesidad de que la enfermera mida tus principales variables físicas. ¿Cuáles son esas variables físicas? La masa que tienes, ¿sí? Tu estatura, la longitud, la temperatura y la presión. Esas se registran en tu Cardex y en base a eso, esa información empieza a evaluar tu estado de salud el médico, ¿sí? Entonces, la medición de una magnitud implica su comparación con un estándar de referencia previamente definido, el cual establece la unidad correspondiente para dicha unidad. Nosotros utilizamos el estándar conocido como sistema internacional. Entonces, por ejemplo, si medimos longitud en Latinoamérica, en la mayor parte de los países vecinos que pertenecen a Latinoamérica, la unidad de distancia del estándar conocido, la unidad de medida para la longitud es el metro como unidad de distancia del estándar conocido como sistema internacional. Si nosotros migráramos o viajáramos a Europa, en Inglaterra se usa la pulgada y el pie como unidad del estándar del sistema inglés. Los estándares de medición que las personas de diferentes que las personas que viven en diferentes lugares, diferentes países, ¿no? Deben conseguir el mismo resultado, es decir,
debe existir una equivalencia entre las diferentes unidades utilizadas, entre los estándares. Por ejemplo, una pulgada en el sistema inglés es equivalente a 2,54 centímetros en el sistema CGS, lo que equivale a 0,0254 metros en el sistema inglés. ¿Sí? Entonces, la definición de una unidad, digamos, es un poco abstracta o compleja, no tiene un fin práctico para ustedes, futuros estudiantes de medicina, ¿sí? Pero hay que citarla, hay que recordarla, ¿sí? Ustedes tienen que conocer esa definición o cómo ha ido cambiando esa evolución. Por ejemplo, para la longitud, ¿sí? Según el autor Sensemansky, 2, ¿sí? La longitud en 1960 se estableció también un estándar atómico para el metro, utilizando la longitud de onda de la luz anaranjada roja emitida por átomos de Krypton en un tubo de descarga de luz. Estoy transcribiendo de forma textual esto. Usando este estándar de longitud, se comprobó que la rapidez de la luz en el vacío era de 299.792,458 metros por segundo. ¿Sí? El metro se define de modo que sea congruente con el número y con la definición anterior del segundo. Por eso, ¿no? Así, la nueva definición de metro, que se abrevia M, ¿no? Es su abreviatura, es la distancia que recorre la luz en el vacío en 1/299.792.452 segundos. Este es un estándar de longitud mucho más preciso que el basado en una longitud de onda de la luz. Entonces, la definición, digamos, de una unidad ha ido cambiando. Ha ido cambiando cuando Newton estaba vivo, ¿no? En el siglo XVIII. Ha ido cambiando también cuando el Albert Einstein también ha ideado la teoría de la relatividad. ¿Qué podemos decir respecto a la masa? ¿Sí? La masa se define como la masa de aleación platino-indio, que se observa en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sèvres, cerca de París. Hay una masa así, ¿no? Este es el kilogramo, digamos, en ese instituto, en esa Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Un estándar atómico de masa sería más fundamental, ¿no? Sin embargo, en la actualidad no podemos medir masa a escala atómica con tanta exactitud como a escala macroscópica. El gramo, que no es una unidad fundamental, es de 0,001 kilogramos, ¿sí? El tiempo, ¿no? Esas tres unidades son muy, muy importantes. Podemos indicar que de 1889 a 1967, la unidad de tiempo se definió como cierta fracción del día solar medio, el tiempo medio entre llegadas sucesivas del Sol al cenit. Esa definición inicial ha cambiado, ¿sí? A partir de 1967 se basa en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los dos estados energéticos del, más bajos del átomo de cesio. Voy a terminar de citar de manera textual esto. Al bombardearse con microondas de cierta frecuencia exacta, el átomo de cesio sufre una transición entre dichos estados. Un segundo, que se abrevia como S, su abreviación, se define como el tiempo que tarda 9.192.627 ciclos de esta radiación de microondas. No me ha permitido leer. Voy a hacer un pequeño escape de la presentación. Miren, hemos recorrido 23 minutos. Estamos haciendo un breve recordatorio, ¿sí? Entonces, los conceptos hay que leerlos, digerirlos poco a poco. Si bien en la prueba vamos a realizar preguntas concretas, preguntas puntuales, entonces, ese ejercicio de la mental, de la lectura, te ayuda, te ayuda, te ayuda a alimentar tu vocabulario, a hacer trabajar la cabeza, y en esencia la lectura eleva tu nivel de coeficiente intelectual. Ustedes tienen que leer en física, tienen que leer inclusive en matemática, en química, en todas las materias. Unidades derivadas. Voy a proseguir con la presentación.
con la lección. Las unidades derivadas se obtienen a partir de unidades fundamentales, ¿sí? El ejemplo más simple, cuando medíamos el área en la escuela y la expresábamos en metros cuadrados. Yo me recuerdo, ¿no? De estudiante, mi profesor nos ha enseñado a medir el área de un rectángulo, el área de un cuadrado. ¿Sí? En segundo, tercero, cuarto de secundaria hemos ido repitiendo esas lecciones hasta aprender, o el área de un volumen, de un cubo, ¿sí? Entonces, en las unidades derivadas, nosotros utilizamos prefijos, ¿sí? Entonces, a partir de las unidades fundamentales, sus unidades derivadas, es conveniente y fácil utilizar unidades más grandes y más pequeñas para las mismas magnitudes físicas. Por ejemplo, para unidades grandes de longitud, no utilizamos el metro, utilizamos el kilómetro. ¿Cuál es la distancia de aquí hasta Patacamaya o hasta Cochabamba? Aproximadamente 500 kilómetros, ¿no? ¿Sí? O unidades más pequeñas como el centímetro. Nosotros, al medir longitudes de hoja, nosotros hemos utilizado el centímetro o el milímetro, ¿sí? Las equivalencias respecto a la unidad fundamental en el metro son, ¿no? Aquí, un kilómetro es igual a un abreviado KM, que se representa 10 a la 3 metros o 1000 metros. Un centímetro, su abreviación es 1 cm, es la centésima parte de un metro, es decir, 10 a la menos 2 metros. Un milímetro, su abreviación es mm, la primera M representa el prefijo y la segunda M representa la unidad, que representa la milésima parte de un metro. Son esas unidades, principalmente el centímetro y el milímetro, con las que más estamos familiarizados, ¿sí? Valga la redundancia, ya les he dicho. Sé que muchos de ustedes se están abusiendo en la lección. Algunos ya han empezado a rayar la pizarra. Pero vamos a ir acelerando, vamos a ir complicando las lecciones a medida que vayamos avanzando. Nuevamente repito, 50% nosotros, el profesor, 50% ustedes. Así es el trabajo que vamos a ir desarrollando. Como podemos observar en el anterior ejemplo, los nombres que se agregan a la unidad fundamental, kilo, centímetro, se conocen como prefijos. Estos prefijos se añaden a cualquier unidad fundamental. Puede ser tan trivial decir, ¿por qué no están haciendo repasar un prefijo? Se pierden preguntas en física. Hay 10, 20, 30 reclamos en las revisiones, porque el estudiante se ha olvidado que representa un M, que representa un N, que representa un micro. Y no puede desarrollar un ejercicio de la manera conveniente, por más sencillo y regalado que esté ese ejercicio. Uno coloca ahí, si la velocidad es igual a, de una onda de luz es igual a 0,005 micrometros por segundo. Y el estudiante se olvidó qué significa micro. Y problema perdido. Entonces, cada explicación, cada diapositiva, cada parte del contenido de ese capítulo tiene una razón de ser. No estamos colocando esta tabla que resume los prefijos más importantes por fastidiarlos a ustedes, no. ¿Sí? ¿En qué unidades cuál es el tamaño que tiene un virus? ¿En qué magnitud, en qué escala se encuentra? Se encuentra entre los nanómetros. Un virus es bien pequeño, es en el orden de 10 a la menos 9 metros. Entonces, los prefijos más conocidos para nosotros son, ¿no?, el mili, el centi, el deci. La mayor parte de nosotros no utiliza el prefijo deci. Siempre hablamos de centímetros, milímetros, metro. Y si en alguna pregunta coloca uno deci, dm, y uno se ha olvidado, entonces es pregunta perdida. Entonces hay que hacer un repaso. Y no es un esfuerzo intelectual sobrehumano tratar de repasar estos prefijos. Para las abreviaturas de cantidades pequeñas, como el pico, 10 a la menos 12, el nano, el micro, el mili, el cent. El yacto, septo, ato, no tiene mucha aplicación, ¿no?, en el campo de la medicina. Las bacterias, o sea, lo más pequeños que nanos, ya podemos expresarlo en pico.
Y las cantidades grandes, también kilo, mega, giga, sí las vamos a ver. Por ejemplo, las ondas de sonido están en magnitud de kilos, podrían decir, pero ni kilos, ¿sí? Las ondas electromagnéticas, sí, están en la magnitud de microhercios, ¿sí? Las ondas de luz, gigahercios, tera, giga, peta. El giga se representa en mayúsculas como 10 a la 9. El mega, la letra mayúscula M, 10 elevado a la 6. El kilo, 10 a la 3. Este kilo nosotros lo podemos abreviar en mayúscula, pero en algunos textos también está en minúscula. ¿Por qué no hay ninguna confusión para las abreviaturas de cantidades pequeñas? No hay ninguna abreviación que corresponda a una K minúscula. Por eso no existe ninguna confusión cuando utilizo el kilo con K mayúscula o con K minúscula. ¿Sí? Entonces hay que repasar esto, ¿no? En una lección no vamos a demorar, repasan, ya tenemos que ir preparándonos para la siguiente lección que es, corresponde a vectores. ¿Sí? Vamos a mencionar un pequeño recordatorio. En el libro de biología hemos referenciado una referencia textual directa. Alexander Barnett, Jeffs, Kurt, D'Alessio, número 7 en la biografía, exponen que antes se cree que los virus eran los agentes de enfermedades más pequeños. Esta idea ha cambiado. Se han encontrado en las plantas varias enfermedades producidas por algo más pequeño y sencillo que un virus. Se trata de filamentos sencillos de RNA llamados viroides, los cuales tienen solamente una fracción del tamaño de los virus más pequeños. En la lámina 10.3, esta es la lámina, se comparan los tamaños de un núcleo de una célula, una bacteria, un virus y un viroide. Los viroides no tienen los campos protectores hechos de proteína que tienen los virus, al igual que los viroides solo se replican dentro de las células vivas. Miren, la viruela 250 nanómetros, un viroide, ¿no? 3 nanómetros. ¿Qué representa nano? El dijo nano, 10 a la, 9. 10 a la menos 9. El deci, 10 a la menos 2. El que atiende esta lección no tiene la necesidad de estar repasando, ¿no? ¿Sí? Por eso hay que prestar atención. En 1960, el Comité Internacional adoptó un conjunto de unidades para las cantidades fundamentales de la ciencia, ¿sí? Conocida como Sistema Internacional. Tiene 7 magnitudes fundamentales. Ya habíamos mencionado longitud, masa y tiempo, ¿sí? Para longitud el metro, para la masa el kilogramo y para el tiempo el segundo. Además, ha adoptado otras unidades auxiliares, ¿sí? No los vamos a definir en esta clase. El mol lo van a definir en la materia de química. La temperatura, ya va a haber un capítulo en calor, temperatura, la primera ley de la termodinámica, la vamos a repasar. El ampere, para el último paso, le vamos a explicar el significado de esa unidad, pero ahora los voy a mencionar de manera textual. La temperatura, el grado Kelvin, la corriente eléctrica, el ampere, la intensidad luminosa, la candela, la cantidad de sustancia en mol. El grado Kelvin no se utiliza en nuestro medio, nosotros utilizamos los grados Celsius, ¿sí? Ahorita yo me encuentro a una temperatura de unos 17 grados centígrados en mi domicilio, dictando este curso introductorio, el primer capítulo, ¿no? Si quiero convertirlo en grados Kelvin, tengo que sumar 273, más mis 17 grados centígrados sería, estoy a 290 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, hay 7 unidades fundamentales, ¿no? Entonces, con el paso de los años, las definiciones de las unidades básicas del sistema métrico han evolucionado. Hemos indicado eso en las anteriores diapositivas. Cuando la Academia Francesa de Ciencias estableció el sistema en 1791, el método se definió como una 10 millonésima parte de la distancia entre el polo norte y el ecuador. Era una definición que en su tiempo tenía una razón de ser. Ahí todavía no podíamos medir distancias, frecuencias, no había aparatos de medida sofisticados. Todavía la física cuántica ni siquiera estaba recién en sus inicios.
El segundo se definió como el tiempo que tarda un péndulo de 1 metro de largo en oscilar de un lado a otro. Esto lo podemos representar en un reloj de una catedral que tenga un péndulo de 1 metro de lado y cada vez que oscila hay un segundo. De esa manera ha iniciado la manera en que, cómo han definido esas unidades en el siglo XVIII. Estas definiciones eran poco prácticas y difíciles de duplicar con precisión, por lo que se han refinado por acuerdo internacional. Han cambiado esas definiciones. Miren, aquí resumimos, ¿no?, estas unidades. Y como he indicado, queridos estudiantes, ¿no?, y les voy a rogar, cada clase voy a rogar, ¿sí? Voy a rogar y voy a hacer mi propaganda, ¿sí? Como la Coca-Cola es lo mejor, la Coca-Cola es sentir de verdad, y la Coca-Cola es lo mejor, y quedamos convencidos en que la Coca-Cola es mejor, aunque nos cause cáncer, aunque nos cause gastritis, aunque nos genere la diabetes, y aunque afecte nuestros bolsillos, seguimos consumiendo la Coca-Cola. Y voy a seguir insistiendo, querida audiencia, queridos estudiantes, no hay que estudiar el doble cuestiones sencillas, hay que prestar atención a una lección. Hay 7 unidades fundamentales en el sistema internacional, las 3 que hemos definido, metro, kilogramo, segundo, ¿sí? En algunos libros K de kilogramo está con minúscula, ya les he indicado por qué, que en prefijos de cantidades muy pequeñas el K no se utiliza. En cambio, M, M representa el milímetro como prefijo, representa el metro como unidad de medida de longitud, M mayúscula representa mega, entonces ya podemos tener confusión. Y se complementa con esas 4 unidades, el amperio A, unidad de corriente eléctrica, el Kelvin para la temperatura, la candela CD como unidad de intensidad luminosa y la cantidad de sustancia mol, y se abrevia MOL. Entonces esto ya de memoria, ya nota mental, hay que hacer trabajar esa mente. El ángulo plano es radian, el ángulo sólido el estereoradian. Entonces tienen que memorizar las diferentes unidades. O sea, luego de que terminamos esta clase, fin de semana, a memorizar las unidades. A continuación se muestra una tabla que resume las unidades derivadas del sistema inglés. Una unidad derivada es el metro cuadrado, que deriva de la unidad de longitud elevado a 2, ¿sí? Bidimensional. El volumen, el metro cúbico, metro elevado al cubo. Es una unidad de volumen que se define en 3 dimensiones. La frecuencia, hertz, ¿sí? La inversa de un segundo, pero el símbolo más frecuente que se utiliza es el hertz. Pero es una unidad derivada que se obtiene a partir del segundo elevado a la -1. La densidad de masa en el sistema internacional se expresa en kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la densidad del agua? Es 1 gramo por centímetro cúbico. El agua pura, el agua destilada. En kilogramos por metro cúbico, ¿cómo se expresa? 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad o rapidez en metros por segundo, la velocidad angular en radianes por segundo, la aceleración metros por segundo cuadrado, la aceleración angular radian por segundo cuadrado. La fuerza es una unidad derivada que se denomina Newton en honor al padre de la física, que se representa como la multiplicación del kilogramo por metro por segundo o masa por la aceleración. La viscosidad cinemática, metro cuadrado por segundo. La viscosidad dinámica, metro segundo por metro cuadrado. La potencia en joules, la potencia en watts, el trabajo, energía, cantidad de calor en joules, que representa fuerza por distancia, newton por metro. La cantidad de electricidad en coulombs, la diferencia de potencia en voltios, joule por coulomb. Mínimamente, clase, tenemos que dominar esta tabla. Tenemos que dominar esta tabla. Hay más unidades derivadas del sistema inglés, pero eso lo vamos a ir dominando en el transcurso de las siguientes lecciones. Mínimamente esta
tabla de las presentaciones, ahí quédense. ¿Cuál es la unidad de potencia? Watt, joule por segundo. Y la vamos a ir consolidando en la explicación de las siguientes clases. En el último parcial vamos a definir la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Volt por metro, las resistencias eléctricas, el ohm, que se puede expresar en ohm, su símbolo, o en volt por amperio. El volt podemos seguir desglosando también la capacitancia en faradios, como coulomb por voltio. El flujo magnético en Weber, ¿no? Volt por segundo. La inductancia en Hensius. Y hay una cantidad grande, ¿no? Entonces, mínimamente en este mi primer parcial, esta, la diapositiva 18, hay que dominar las unidades fundamentales y las equivalencias como tal. En todos los ejercicios que vamos a ir abordando, voy a ver mi tiempo, tengo 39, tengo 6 minutos todavía, ¿sí? Unos 5 minutos para hacer algunas aclaraciones y hay que esperar también que el siguiente docente ingrese. Voy a tratar de no pasarme el periodo de clases de los 45 hasta los 50, porque tiene que ingresar el otro profesor, ¿sí? Y también tiene que dar un respiro. 45 minutos han estado concentrados en atender al profesor. Entonces, hay que respirar, hay que tomar agüita, tomar un pequeño dulcecito para la siguiente sesión. Por eso hay que hacer esa transición. Entonces, miren, generalmente se debe convertir unidades de un estándar o sistema de medición a otro. O sea, siempre se debe convertir. ¿Por qué? En nuestro medio, nosotros no solamente usamos el sistema internacional, utilizamos el sistema inglés. Nuestra casera nos vende los tomates en libras, ¿no? A veces compramos y nos venden en pulgadas una determinada longitud o en pies, ¿sí? Entonces, alguna hoja, digamos, algún material que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, vamos a una bazaca, entonces uno pregunta al bazaquero, necesito 0,2 metros cúbicos de madera, véndame en una longitud de 1 metro, y te va a mirar. ¿Y qué quiere? No, aquí vendemos en pies cúbicos, te va a decir. Entonces, ellos manejan el pie cúbico, ¿sí? ¿Sí? En una bazaca. Vayan a una bazaca si ustedes no han ido, ¿no? Entonces, hay equivalencias, ¿no? La milla equivale a 1.609 metros o 1,609 kilómetros. 1 metro equivale a 39,37 pulgadas. Estas conversiones de memoria, clase, de memoria, sí, como el Padre Nuestro, como la Coca-Cola es sentir de verdad, ¿sí? El pie, el, la pulgada, 3,281. Aquí, como hemos colocado, aquí está el metro, ¿no? El metro es equivalente a 39,37 pulgadas. Y eso es equivalente a 3,281 pies. Podemos abreviar, ¿no? En las siglas en inglés o en algunos textos de física también utiliza el denominativo en español, ¿sí? Un pie equivale a 0,3048 metros, 30,48 centímetros. Una pulgada equivale a 0,0254 metros a 2,54 centímetros. Por más de que parezca así tan sin sencillo, tan trivial, es decir, como uno de ustedes dice, el profesor está insultando nuestra inteligencia. Por más clase, hoy, luego de esta clase, tiene que estar esto tiene que pasar de la memoria temporal a a la memoria permanente, ¿sí? No hay, tienen que estudiar cuánto equivale una pulgada, cuánto equivale un pie. No, hoy en esta sesión tiene que quedar zanjado eso, tienen que hacer trabajar esa cabeza. En la escuela aprendimos que se usan otros sistemas de unidades como el sistema CGS, cuyas unidades fundamentales son el centímetro, el gramo y el segundo. Sí, se lo estudia todavía en la escuela. He visto en los libros del Ministerio de Educación, sigue el sistema CGS. El sistema técnico inglés utilizado en Estados Unidos y otros países se habla inglesa, adopta comunidades fundamentales, el PIE, ¿no? Sus abreviaciones en inglés, comunidad de longitud, el segundo, comunidad de tiempo, y la libra, comunidad de fuerza.
En el sistema inglés no se utiliza Newton, se utiliza la libra, ¿sí? En el sistema inglés nosotros podemos mencionar algunas equivalencias en lo que se refiere a longitud, una pulgada, 2,54 centímetros, una libra, miren, una libra, 4,448 newton. O sea, la fuerza se lo expresa en libras, pero nosotros en Bolivia utilizamos la libra como unidad de masa, ¿sí? En física, en el sistema técnico usual de Estados Unidos o sistema británico, se emplean solo, o sea, las unidades del sistema técnico usual que se utiliza en Estados Unidos o el sistema británico, solo se emplean en mecánica y termodinámica. Entonces, en electromagnetismo, en otras áreas o ramas de la física, se sigue utilizando parte de las unidades del sistema internacional, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de esta lección vamos a utilizar el Sistema Internacional de Unidades, SI, y se utilizarán las equivalencias con el Sistema de Unidades Técnico usual de Estados Unidos. Voy a mencionar, miren, aquí dos ejemplos, creo que ya me he excedido del tiempo, 45, dos ejemplos voy a explicar, ¿sí? Y ustedes lo pueden tachar y ustedes también pueden decir, oh, estoy durmiendo, digamos, estoy durmiendo, pero ya tenemos que ir poco a poco, tomando ritmo de estudio. Ritmo, ¿qué significa ritmo de estudio? Empezar a leer, empezar a ganar ritmo de estudio, hacer trabajar las neuronas. Voy a mencionar estos dos ejemplos. Miren. Convertir 5 pies a centímetros. Tengo 5 pies y la equivalencia, ustedes van a llevar también un capítulo en matemáticas, se denomina proporciones, establece una razón o equivalencia, como una fracción, diríamos. 30,48 centímetros equivalen a un pie. Pies, por eso. Un pie había colocado, esta S está de más. Pies con pies se simplifican. Tengo aquí mi cuaderno para anotar que me proporciona el Zoom. Gracias a la tecnología se simplifica y se multiplica 5 por 30,48 centímetros. Aquel estudiante que está volviendo de 2 años o está volviendo del cuartel o se era a Argentina y luego de 3 años está desempolvando, digamos, la clase de física. Quizás puede haberse olvidado, digamos, que es una proporción, que es una equivalencia, que es una razón. Hay que recordarles, estudiantes. Algunos están fresquitos de colegio, frescos de colegio. Entonces, están bostezando. Muy sencillo, digamos. Creo que estoy perdiendo mi tiempo en esta clase, pero tenemos que mantener un nivel promedio de explicación en las clases. ¿Sí? Entonces, aquel estudiante que está recordando de 4 años cómo convertir unidades, aquí hay que definir una proporción, que es como una fracción. 30,48 centímetros equivale a un pie. Podría haber anotado esa proporción al revés. Un pie en el numerador es equivalente a 30,48. Pero como quiero convertir pies a centímetros, no me sirve la razón o proporción o equivalencia. 30,48 centímetros, raya de fracción, es equivalente a un pie. Pie se simplifica, 5 por 30, 48, 152,4 centímetros. Ejemplo 2, convertir 800 mililitros de suero en metros cúbicos y en pies cúbicos. Una de mis tareas más difíciles, hace unas tres meses, o 2 meses creo, fue sustituir a un profesor de biología en una clase de física. Y tenía estudiantes de 14 y 15 años, y tenía que explicarles que 1 milímetro es igual a 1 centímetro cúbico. Y no me entendían, ¿sí? Y no me entendían, ¿qué está hablando? El prefijo, ¿qué es la unidad? Porque todavía no habían desarrollado algunos conceptos del álgebra. El álgebra no lo entendían. El m elevado al cubo parecía una variable, digamos, m elevado al cubo en su clase de matemática. Hasta que tuve que llevar una clase, 1 milímetro cúbico, un cubito de vidrio o de zanahoria de 1 centímetro de lado, 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de alto. Y ese cubito lo he colocado en una probeta y ha elevado 1 milímetro cúbico. Y recién el estudiante
ha entendido que 1 milímetro es un centímetro cúbico. Bueno, ya han cursado el bachillerato, entonces no voy a hacer esa demostración. Pero 800 milímetros cúbicos aquí, coloco que 1 litro equivale a 1000 mililitros. La proporción. Podría haber utilizado la proporción al revés, 1000 mililitros es igual a 1 litro, pero no, tengo que convertir mililitros, entonces de esta forma me sirve la proporción. Además, sé que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Sí? Entonces, aquí el litro con el litro se simplifica y encuentro que esos 800 mililitros equivalen a 0,0008 metros. Que si utilizo la notación científica, si utilizo prefijos, ustedes ya pueden utilizar aquí, eso equivaldría a 0,8 milímetros cúbicos. Pero ahí vamos a generar confusión. Primero, familiarícense con los prefijos, familiarícense con las unidades. Pero nos dicen a su vez que eso hay que convertir en pies cúbicos. Esa unidad que utilizan las personas, las personas que tienen una basaca y venden madera, ¿sí? Entonces ahí utilizo la misma proporción, pero de forma equivalente. Miren, alguien de ustedes podría memorizar, si tiene una buena memoria, cuánto equivale 1 metro cúbico en pies cúbicos. Pero no es necesario. No es necesario memorizar la equivalencia de 1 metro cúbico en pies cúbicos, porque es una equivalencia derivada. Nosotros sabemos que 1 metro es igual a 3.281 pies. Entonces, lo único que debemos añadir es esa proporción, a esa razón, a esa equivalencia que anoto a partir de esta fracción, es elevar al cubo el numerador y elevar al cubo el denominador. 1 al cubo es 1, metro elevado al cubo es metro cúbico. 3,281 hay que elevar al cúbico. 3.281 por 3.281 por 3.281 y recién eso multiplicar por 0,0008 metros cúbicos. El metro cúbico con el metro cúbico se simplifica y aquí tenemos 0,2825 pies cúbicos. Voy a hacer una pausa, voy a quitar esto y voy a ver el tiempo que consumí. Creo que ya me he pasado. Me esperan un momentito. 51. Vamos a quedar en esta diapositiva. He llegado a la diapositiva. Vamos a colocar aquí la diapositiva número 23. Miren, me falta la mitad, la bibliografía, los ejercicios de ejemplos aquí. La mitad de las diapositivas. Entonces, hay muchas explicaciones. Entonces, para que estiren los pies, tomen un vasito de agua, un pequeño bocado y se alisten para la siguiente sesión. ¿Sí? Entonces, nuevamente voy a ir a los objetivos de la clase. Ahí tiene que estar claro. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy a mencionar los objetivos aquí. Y con eso termino la sesión, ¿sí? Les pido un poquito de paciencia por esta vez. La siguiente, bueno, voy a tratar de no excederme. Sí, un repaso de magnitudes fundamentales del sistema internacional y sus magnitudes derivadas. Por favor, hay que empezar a estudiar las equivalencias entre los sistemas de unidades, ¿sí? Las magnitudes fundamentales y derivadas, manejar de memoria las equivalencias fundamentales. La siguiente clase vamos a hacer el análisis dimensional en el manejo de las variables y recordar algo de cifras significativas y notación científica. Solamente eso, clase. Entonces, tienen la bibliografía, ya les he indicado, y vuelvo a recordar, cualquiera que tiene alguna duda, en vez de gastar sus megas en videos absurdos de TikTokers y cantantes y bueno, uno anota esto en el Google, descarga el libro en PDF, baja, el libro está en PDF. Toda la bibliografía que aquí he citado se encuentra disponible en la web. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué
¿Qué días pasamos con usted? Los martes y ¿A qué hora? jueves. La siguiente clase nos vemos de 5 a 7:45. Estamos de pasando todavía, ya vamos a pisar el acelerador. Ahorita están bostezando los alumnos. Oh, oh, qué sencillo. Oh, no, la siguiente clase todos tienen que estar concentrados. Les dejo, estimados estudiantes, tomen un vasito de agua, un dulce y a preparar.